Pero lo interesante en esta sesión de hoy es ver qué base, desde el punto de vista biológico, tiene estas experiencias, si tienen algún tipo de verificación empírica, si son experiencias que no tienen ningún tipo de traducción en nuestro sistema nervioso, o si estas experiencias activan, alteran, producen algún tipo de movimiento, de sinapsis, de corrientes en nuestra vida cerebral, en nuestra actividad cerebral, nuestra actividad nerviosa, ¿no? Me parece que hay una dimensión de la espiritualidad que puede entenderse como, yo la llamaría terapéutico-humanística, es decir, la espiritualidad es el cultivo de la mente, en términos generales, la mente, el espíritu, y en esta dimensión apuntaría hacia el análisis psicológico, terapéutico, humanístico, pero haría existencia en este aspecto psicológico y terapéutico. Que las experiencias espirituales, místicas, etcétera, trascendencia, son el resultado de una hiperactividad de estructuras cerebrales que pertenecen a lo que se llama cerebro emocional o sistema límbico. Es la sociopolíticamente comprometida. Es decir, hay muchas personas que viven una intensa experiencia espiritual en su compromiso social y político. El exceso de dopamina, como por ejemplo en la esquizofrenia y en el trastorno obsesivo-compulsivo, se asocia a aumentos de la espiritualidad y la religiosidad. Y los agentes farmacológicos antipsicóticos que bloquean los receptores de la dopamina y que suelen utilizar los enfermos psicóticos o los esquizofrénicos, reducen las ideas y las conductas religiosas de esos pacientes. Y sería la dimensión místico-iluminativa, la llamo así por darle un nombre, ¿no? Es decir, aquella dimensión en la cual la persona es tocada a fondo y su vida queda transformada de una manera muy clara, ¿no? Pues bien, a la vista de estos datos, yo quisiera corregir la definición, me atrevo, perdón por el atrevimiento, a corregir la definición que de espiritualidad se hace en el diccionario de la Real Academia Española. Allí se dice, espiritualidad es la cualidad de lo que es espiritual, olvidando que lo definido no debe entrar en la definición. Yo prefiero la siguiente definición. Espiritualidad es el sentimiento o impresión subjetiva de alegría extraordinaria, de atemporalidad y de acceso a una segunda realidad que es experimentada más vívida e intensamente que la realidad cotidiana y que está producida por una hiperactividad de estructuras del cerebro emocional. Cuando hablamos de mística, nos referimos a estados alterados de conciencia o poco menos. Entonces yo querría señalar que en las grandes tradiciones místicas los estados alterados de conciencia tienen muy poca importancia. Y que, por tanto, cuando nos referimos al fenómeno místico en su conjunto, más bien apuntaría a una dimensión psicológica que sería la de la madurez humana, simplemente. En resumen, todo indica que lo que entendemos por espiritualidad es debido a la hiperactividad de estructuras del cerebro emocional, espiritualidad sobre la que están construidas todas las religiones. A fin de cuentas, espiritualidad es un término más amplio que religión o religiosidad, ya que no existe religiosidad sin espiritualidad, pero sí hay espiritualidad sin religión. Los místicos, con cierta frecuencia, se dan estados mentales alterados y que, claro, son los que se prestan más a estudios desde el punto de vista neurológico. Incluso el profesor Rubia, bueno, seguramente podrá insistir en este tema, si le parece bien, porque son los que son más llamativos. Y desde el punto de vista neurológico, creo yo que son los más gratificantes, porque como sucede muy frecuentemente en medicina, en la alteración de la normalidad es cuando descubrimos cómo funciona lo normal. Y esto creo que es aplicable también a esta situación. Si el cerebro genera espiritualidad,
¿Dónde queda el dualismo? Preguntaría yo. ¿Dónde queda ese dualismo? Yo le he llamado al cerebro espiriteria, porque es una contracción entre espíritu y materia. Porque, ¿qué es el cerebro? ¿Espíritu, materia o espiriteria al mismo tiempo? Es decir, ese dualismo, a mí me parece que desde el punto de vista neurocientífico no queda prácticamente. Después, con respecto a la inteligencia espiritual, bueno, en realidad yo lo he dicho antes, yo considero la espiritualidad una facultad mental y por tanto es lógico que haya una inteligencia espiritual de la misma manera que hay una inteligencia matemática o musical o, como he dicho antes, de cualquier tipo de facultad mental. Si la tendencia a lo espiritual o a lo religioso está cableada en el cerebro. Como hoy solemos decir, los que estudian estos temas, que, por ejemplo, la preocupación ética tiene un cableado cerebral, ya lo tiene probablemente en algunas conductas animales y en la especie humana. Pues, y si tiene un cableado cerebral, pues, no sé, la actividad económica, la actividad política, por ejemplo, la adhesión a instituciones políticas, etc. Me parece que la mayor parte de tratadistas de este tema admiten hoy que realmente la importancia del mundo simbólico, religioso, espiritual, trascendente, como queramos decirlo, en la historia de las religiones y de la cultura en general, es un argumento bastante fuerte para pensar que realmente hay un cableado neural en favor de este tipo de experiencias.